Hola, hoy los saludo desde este estudio para grabar podcast y es el lugar en donde arrancamos nuestro curso de creación de podcast. Soy Laura Rojas Aponte, la fundadora de varios podcasts y también trabajo como asesora para que las personas puedan montar sus propios shows. Yo estudié comunicación, pero estudié específicamente para ser editora. Alguien que coordina libros, periódicos, revistas, ese tipo de cosas. Y los podcasts fueron algo que llegó a mi vida por hobby. Yo escuchaba programas de radio a las madrugadas, en las noches, y hacía mis propias creaciones cuando la vida me daba recreos. Era un mundo muy solitario en esa época. Y poco a poco, con el paso del tiempo, más personas empezaron a interesarse por este formato y nos hemos vuelto una comunidad que está amando el mismo tema. Por fortuna, esto que era una obsesión solitaria se volvió mi profesión, que además me permite enseñarle a otros. Entonces, en este curso de creación de podcast vamos ustedes y nosotros, pues de manera paralela, a la distancia, pero juntos, a crear nuestro propio programa. Pero antes de que empecemos a pensar o a crear algo, hagamos un repaso. Primero, lo primero, ¿qué es un podcast? Pues bueno, la enciclopedia, la versión más formal, dice que un podcast es un archivo de audio que se sube a internet y se descarga por demanda. Y esas palabrejas simplemente quieren decir que estamos hablando de contenido que va a la red y que las personas escuchan cuando quieren, donde quieren y desde el dispositivo que se les antoja. Ese pequeño cambio ha sido toda una revolución. Y es por eso que a lo largo y ancho de internet la palabra podcast ha mutado y hoy vemos distintos significados según el contexto. Quiero que los revisemos porque no quiero que a ustedes o a mí nos coja desprevenidos. Entonces, hay personas que usan la palabra podcast para referirse a un programa, digamos como sinónimo de show y también como sinónimo de episodio. Entonces uno oye, esta mañana me estaba escuchando un podcast interesantísimo sobre culinaria, refiriéndose a un episodio. O de pronto, no sé, esta estrella que admiro sacó su propio podcast, refiriéndose a un programa. Y está perfectamente bien. Otro uso de la palabra muy popular es hablar de la tecnología, la manera como se distribuyen estos contenidos. Yo les dije que un archivo que se sube a internet y se descarga por demanda, pero ahí en el camino hay palabras técnicas y complicaciones como por ejemplo fuente RSS u otras cositas que hacen que este medio sea particular en esa parte técnica y por eso hay personas que dicen podcast para referirse exactamente a eso. Y también uno se encuentra en conversaciones personas que usan la palabra podcast como un estilo sonoro. Porque, bueno, puede que estemos hablando de radio, pero lo que escuchamos en nuestros celulares o en nuestras tabletas o computadores suena muy diferente a la radio tradicional. Entonces hay personas que para hablar de audios, que son propuestas innovadoras, únicas, especiales, que no suenan al dial AM y FM, usan la palabra podcast y se vale todo. Esta palabra sencillamente, según el contexto, ustedes elijan. Pero bueno, independientemente de cómo usen esta palabra, lo cierto es que los podcasts están en furor. A lo largo del mundo, no solo yo, sino muchas personas han encontrado compañía alrededor de este tema. Y digamos que si ustedes les preguntan a distintos cibernautas de muchos países por qué les gustan los podcasts, probablemente cada uno de ellos le va a dar una respuesta diferente. Hay múltiples visiones. Pero yo diría que estas opiniones se pueden unir en tres razones absolutamente poderosas, potentes y revolucionarias. La primera, los podcasts son increíblemente diversos. Ustedes saben, cuando hablamos de internet, hablamos de diversidad. Hay un programa casi para cualquier gusto. Si a ustedes les gusta coser, pues hay un programa de costura. Si les gusta o trabajan con equipos, hay un podcast de cables. Es más, puede que haya un podcast de cómo cuidar y mantener cables específicamente. Hay un podcast de juegos, de mascotas, de idiomas, de todo lo que ustedes se imaginan. Casi que hay un show para cada gusto y en distintos estilos. Las voces que uno oye en el radio suelen ser siempre las mismas y gente que le habla a todo el mundo por igual, con entusiasmo, etc. Pero en los podcasts uno encuentra la multiplicidad de nuestra vida real y eso es algo que muchos de nosotros como escuchas le han agradecido a este formato. Otra categoría que podría agrupar la razón por la cual hay tantos enamorados de los podcasts, la conveniencia. En internet las cosas son muy visuales y uno ve día a día cómo la gente ya no sabe qué hacer para llamar tu atención. Entonces se inventan GIFs y super zoom y cosas que se mueven así como para capturar
a la audiencia. Y mientras todo eso está pasando en nuestras pantallas, con nuestros ojos, los podcasts le están diciendo a las personas, fresco, yo sé que tú tienes una vida ocupada, ve y haces lo que tienes que hacer, simplemente pones play y haces lo tuyo. Y usualmente lo tuyo son tareas aburridas o mundanas. Digamos, yo sé que tú tienes que lavar la loza, ponle play al episodio y no, lavas los platos. O yo sé que tú tienes que lavar tu ropa el domingo, pues pon play y vas y haces lo que tengas que hacer. Lo mismo con ir al trabajo, con ir a la universidad. Es una de esas bellezas de la red que te acompaña, no es como el objeto principal. Y eso pues también la conveniencia es significativa. Grupo número 3 por la cual el mundo se ha enamorado. No sé muy bien decirles cuál es la razón de fondo. Hay múltiples razones. Pero los podcasts son un formato absolutamente compañerista. Vemos cómo rápidamente alrededor de los programas se forman una comunidad. A mí me parece personalmente que tiene mucho sentido que alguien que le gusta lo mismo que yo sea inmediatamente mi amigo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, no sé, las verduras. Y alguien que me hable de verduras constantemente, pues sin duda comparte un gusto y una visión del mundo similar. Nos conectamos. Y cuando uno mira ejemplos, hay podcasts que han hecho cosas asombrosas como reuniones en bares, viajes, votaciones con postales. Mejor dicho, Internet está fascinado por el nivel de intimidad que se crea entre esa persona que nos habla en los oídos desde la aplicación de podcast y el escucha. Y puede que sea una verdad desconocida, pero ha sido nombrado como el medio más íntimo de Internet. Lo que sigue para nosotros es explorar los detalles, las tareas, las preocupaciones, las cosas ambiciosas que podemos hacer con este medio, formando un podcast desde ceros. La idea es que les voy a contar los trucos y los detalles que yo he aprendido a lo largo de los años para que ustedes monten un show espectacular que nos acompañe a todos en el día a día. Y creo con seguridad que tanto ustedes como yo estamos perfectamente felices de contribuir a las creaciones fantásticas de Internet y de expandir el podcast en español en Latinoamérica, Iberoamérica y el mundo. Entonces nada, hacer un podcast.